Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 14, donde dice: Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Note que la consecuencia del milagro y la pregunta formulada en público que había dejado en evidencia a los fariseos despertó en ellos, en lugar de gratitud, un mayor odio que el que hasta entonces ellos sentían en contra de Jesús, ya que el orgullo personal y la hipocresía de quienes aparentemente procuraban la obediencia a Dios, ellos fueron heridos una vez más por la actuación del Señor, que lo eclipsaba por los milagros que ellos no podían llevar a cabo, y porque sus enseñanzas, que nadie podía rebatir, eran contrarias a las tradiciones de ellos. Según el médico Lucas, el odio los había enfurecido en contra de Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 11 dice: Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer en contra de Jesús? Tengas en cuenta que cuando el odio llena el corazón en lugar de la gratitud y la misericordia, planea la destrucción de quien constituye un desafío y también un ejemplo. La única manera de eliminar el problema era deshacerse de Jesús. Hubieran querido dar muerte inmediatamente a Jesús, a causa del furor que llevaban sus corazones, ya que a la conjura de los fariseos también se unieron los herodianos. Marcos capítulo 3 versículo 6 dice: Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No habría nada que pudiera mantener unido a los dos grupos que eran enemigos irreconciliables, ya que los herodianos eran partidarios de Herodes y además consideraban su dinastía como la heredera del trono de Israel, a pesar de no estar vinculada con la rama de David y ser descendientes de una rica familia idumea. En cierta medida, apoyar la dinastía de Herodes era ser, por otro lado, partidario de los romanos que la apoyaban y sustentaban. Sin embargo, tanto fariseos como herodianos tenían un enemigo común, cada uno por razones distintas, que era Jesús. Note que el odio produce alianzas facilitadas por el elemento común que las vincula, que es la envidia y el resentimiento contra Cristo. La decisión de los dos grupos estaba tomada, ya que el consejo contra Jesús, que había tenido lugar entre ambos, dio como resultado la decisión de condenar a muerte al Señor. Matar a Jesús era dar muerte al autor de la vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 15 dice: Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los religiosos ellos procuraban matar a quien había venido para dar vida y darla en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La mayor ofensa contra el sábado no era sanar, sino planear la muerte de un inocente. Los que se enfurecían por un supuesto quebrantamiento de la ley sobre el día del reposo, quebrantaban todos los principios de la ley, incluido el mandamiento que prohibía matar, como señala Éxodo capítulo 20 versículo 13, donde dice: no matarás. Y dos obstáculos impedían a los fariseos llevar a cabo su propósito. El primero era el gobierno romano de la ocupación de Palestina, que se había reservado el derecho de ejecutar sentencias de muerte. El segundo era
las gentes que habían presenciado el milagro, que conocían o habían visto otros milagros y que en ningún modo hubieran permitido cualquier acción en contra de él en aquellos momentos. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús tuvo conocimiento de las intenciones de los fariseos en contra de él, conociendo Jesús. Pero note que no se dice cómo llegó esto a su conocimiento. De nuevo, cualquier conclusión no pasa de ser una posibilidad sin base bíblica. Pudiera haber sido su conocimiento sobrenatural que la persona divina del Hijo de Dios posee como Dios, que la comunicó a la naturaleza humana las intenciones sin duda secretas de los fariseos. Anteriormente, instruyó a sus discípulos sobre lo que habían de hacer cuando fuesen perseguidos en una ciudad, que era huir a otra. Mateo, capítulo 10, versículo 23, dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, hasta que venga el Hijo del Hombre. El que enseñaba también ponía en práctica la enseñanza, y por tal motivo, ante los deseos de sus enemigos, se apartó de donde estaba a otro lugar. Pero note que Mateo no especifica a dónde se fue. Según Marcos, lo hizo a un lugar junto al mar, como señala Marcos capítulo 3, versículo 7, tal vez hacia la zona de Tiberianes, ya que su hora no había aún llegado. Todavía le faltaba cumplir parte del programa para el que había sido enviado, y por ello se retira para proseguir con el ministerio. Pudo también haberse escondido, pero simplemente dice que se apartó, ya que oculto no hubiera podido seguir sanando y anunciando el reino de los cielos. En contraste con las intenciones de los fariseos está el proceder de las multitudes. Note que no dejaron que se fuera solo, sino que le siguió mucha gente. La fama del Señor se había extendido por toda la nación, de modo que según Marcos, había multitudes que iban tras él de todos los lugares, incluyendo a los países limítrofes. Marcos capítulo 3, versículo 8 dice: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Mateo dice que le siguió mucha gente. Una barca estaba siempre dispuesta para que cuando las multitudes le oprimían en la ribera del mar, pudiese enseñarles desde ella. Jesús había venido para hacer el bien y por tanto nada iba a detener su ministerio, que culminaría con el bien supremo de la redención. Había venido para anunciar el Evangelio y sanar a los enfermos, y así lo hacía. Mateo lo está expresando bien claro cuando dice que sanaba a todos, ya que nadie que fuese llevado o que viniera con un problema personal quedaba sin ser atendido por el Maestro. No cabe duda que todas estas manifestaciones de poder y gracia cautivaban a las gentes, pero también servían de estímulo a las intenciones perversas de sus enemigos, incapaces, por otro lado, de soportar que las gentes se fuesen tras él. Continuará con el versículo 16, donde dice: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Note que Cristo advertía rigurosamente, que es la idea expresada en el verbo que usa Mateo, que no manifestasen dónde estaba. La expresión del Señor es fuerte. Encargar rigurosamente, lo que lleva aparejado también el sentimiento de disgusto, si se contravenía.
Las razones para este comportamiento fueron consideradas anteriormente en el capítulo 8, versículo 4, capítulo 9 y versículo 30. Pero note que su intención al pedir a las multitudes que no divulgasen dónde estaba era también evitar que su actitud pudiese parecer un desafío a sus enemigos. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: una razón más poderosa que todas las consideradas anteriormente tiene que ver con el retiro de Jesús a este lugar, ya que en todo ello se cumplía el anuncio profético de Isaías. En la manera de proceder con humildad y mansedumbre de Jesús, en abierto contraste con los arrogantes impía de sus enemigos, se cumple aquí una profecía sobre él escrita por el profeta Isaías. Mateo incorpora aquí la referencia profética como una pincelada admirable sobre el comportamiento del Señor. En Isaías, capítulo 42 y los versículos 1 al 4, donde dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, es quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, porque quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeaba. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que se establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y en esta consideración algunos interpretan que esta es una de las joyas descriptivas de Mateo, subrayando la clemencia y mansedumbre de Jesús. La referencia de Mateo no es una reproducción literal del pasaje profético, sino una adaptación procedente de una profunda reflexión del apóstol de Cristo, trasladada aquí en un pasaje inspirado de la Escritura. Es una comparación textual que se aprecia que Mateo traslada aquí el pasaje profético porque había captado en él el significado de las palabras del profeta Isaías, cumplidas plenamente en Jesucristo. El Espíritu pone de manifiesto en el texto de Mateo que la profecía tuvo cumplimiento. Los judíos, ellos entendían que el Mesías sería el conquistador victorioso que pondría orden, además restauraría la paz y promovería el reino de Israel como el primero entre todas las naciones. El Mesías manifestaría hazañas guerreras que impartirían a todas las naciones. Pero note que el carácter de Jesús era muy diferente a todo esto. Note que él había venido primero a traer el evangelio de la gracia para los pobres, ya que el reino literal y sus manifestaciones serán objeto de otro tiempo, para otra dispensación. Las gentes que esperaban un Mesías vencedor se preguntaban si Jesús era el esperado o debían de esperar a otro. Y es que por esta causa, la incorporación que hace Mateo de la profecía mesiánica pone de manifiesto que Jesús, el manso y humilde de corazón, era el Mesías prometido. Continuará con el versículo 18, donde dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. La primera cita de la profecía, hecha de una forma libre, tiene alguna diferencia con el texto hebreo, no tanto de contenido, sino de expresión, ya que en forma literal, en la profecía se lee: he aquí mi siervo, quien sostengo, expresión que no fue reproducida literalmente por Mateo, cambiando la forma sostengo por el que escogí.
Para Mateo, bajo la dirección del Espíritu, aquel que plasma la autoridad suprema sobre el sábado conforme a su misericordia y que actúa como Salvador, es el siervo de Dios. De esta forma, es también el escogido de Dios para llevar a cabo la obra de salvación, en la que hay una proyección escatológica que será cumplida en el tiempo determinado. Este Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre en misión redentora al mundo. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La presencia del Hijo siervo está vinculada también con la del Cordero, predestinado desde el principio del mundo para efectuar la redención de los perdidos. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20 dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nótese que la concordancia entre el pasaje de Isaías, capítulo 42, al capítulo 53 es bien evidente, ya que en ambos se está presentando al siervo sufriente, el siervo de Dios que no actúa como el Dios de los ejércitos, sino como el manso y humilde, en disposición de sufrimiento, identificativo y vicario por los hombres. La palabra siervo tiene también el sentido de hijo, y que se cumplen ambas cosas en Jesús, quien es a la vez Hijo de Dios y siervo de Dios. Lo admirable de la gracia es que el Hijo se haga siervo, como más tarde enseñaría en un admirable pasaje cristológico el apóstol Pablo, cuando dice en Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así pues, la expresión «he aquí mi siervo» equivale también a «mirad, mi siervo». Un enorme símbolo de admiración determina un hecho inalcanzable para la mente humana. Se humilla a sí mismo en la segunda persona divina, que se hace siervo. No se humilla a Dios al hacerse hombre, sino al hacerse siervo, ya que la humanidad es el vehículo de la humillación que le permite llegar a la condición de siervo y hacerse obediente hasta la muerte, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 8. El siervo que es escogido desde la eternidad es también sostenido por el Padre que le envía, ya que nunca está solo, sino que continuamente tiene la presencia y ayuda del Padre. Juan, capítulo 16, versículo 32, dice: He aquí la hora viene, y ha venido, ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Tengas en cuenta que podría estar perseguido por los hombres, abandonado por los discípulos, agonizante, pero nunca estaba solo. Cuando fue necesaria confortación, le fue enviada por el Padre. La razón de vida de Jesús como siervo era hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Juan, capítulo 4 y versículo 34 dice: Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para hacer esa obra, tuvo que dejar su gloria por un tiempo y venir al encuentro de los hombres para hacerles bien
y para soportar sus malas intenciones. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo de Jesús sirve de acicate para el creyente que también fue escogido no sólo para salvación, sino también para servicio, ya que liberado del poder del pecado en que estaba sujeto y cautivo, es colocado en libertad para servir. Romanos, capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No puede entenderse vida cristiana sin servicio. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los hombres consideraban como timbre de honor ser importante en la sociedad. El cristiano, por otro lado, enseñado por Cristo con su palabra y ejemplo, entiende que la mayor gloria, la que realmente da sentido a la vida, no es ser importante, sino ser siervo útil. La dignidad de un cristiano es su condición de siervo y la aprobación que Dios haga de su servicio. El escogido y sostenido como y para ser siervo es también el alma de Dios que se agrada en sentido de plenitud de la persona. Dios solo tiene complacencia en sentido pleno en el Hijo. El Padre había testificado de su agrado en relación con su Hijo en el tiempo del bautismo. Note lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta complacencia tiene trascendencia soteriológica en la condición de mediador del Hijo amado. El Padre, es su complacencia infinita y absoluta, puso en el alma del Hijo siervo el tesoro infinito e inagotable de su gracia y fidelidad para con los hombres. Capítulo 1 y los versículos 14 al 16 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y voy concluyendo con esto. La acción de los fariseos causó que Jesús se apartara de ellos temporalmente, porque su hora todavía no había llegado. No lo tocarán, sino cuando llegue el tiempo debido. También es interesante notar aquí, en este versículo, que Jesús no sanó solo a unos pocos entre la multitud, sino que los sanó a todos. Pero no podemos tan siquiera formarnos una idea de la impresión que él causó en aquel día, ya que fue algo absolutamente asombroso. Tenían ellos que aceptar a Jesús o rechazarlo, pero note que todavía hoy en día Jesucristo es controversial. El enemigo todavía le persigue y los nuevos dramas y libros sucios lo blasfeman. Amigo y amiga oyente, eres tú quien tienes ahora que escoger. Como he dicho anteriormente, a Jesús había que tomar dos decisiones: o aceptarlo o negarlo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, tú también debes de tomar esa decisión en este momento. Aceptar al Hijo de Dios, el Mesías,
el Salvador del mundo, o rechazarlo. Dios te ha dado ese libre albedrío y tú puedes usarlo en este momento. Pero para bien de tu alma, lo mejor es que le aceptes en tu corazón, porque Él vino a salvar aquello que se había perdido. Y todo hombre y toda mujer que no tiene a Cristo en su corazón está espiritualmente perdido y perdida. De manera que te animo a que puedas hacer una oración de fe. Sígueme en ella y di conmigo: Señor Jesucristo, confieso que sin ti estoy perdido, perdida. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón. Te recibo ahora, para siempre, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.